Bueno, bienvenidos a todos. Este es nuestro primer meetup o webinar, como quieran decirle. Nosotros somos Boolean y queremos presentar este tema, BDD y el proceso ágil. ¿Ya? Sacamos una frase de nuestros libros de cabecera que dice que BDD es Behavior Driven Design, es el Test Driven Development, pero hecho de forma correcta. ¿Ya? Una frase que alguien dejó por ahí en este libro y vamos a tratar de explicar un poco qué quiere decir esta frase y vamos a ir adentrándonos en este tema y mostrarles también el lado técnico que conlleva esto. Ya. Bueno, entonces lo primero que vamos a hablar un poquito, muy cortamente, que es el programa 1.1 de Boolean, para comentarles lo que nosotros hacemos. Y luego ya vamos a entrarnos full al tema, procesos ágiles involucrados en un desarrollo. Vamos a hablar de qué es Behavior Driven Design. Y vamos a ver una implementación de Behavior Driven Design con Cypress y Cucumber, ¿ya? Quienes vamos a dirigir esta charla es Sebastián Jiménez, uno de nuestros instructores, ingeniero de software. Quien les habla yo, Gonzalo Pincheira, también instructor ingeniero de software. Y Alejandro Busto, quien va a moderar esta conversación para que salga todo bien. Bueno, muy rápidamente, ¿quiénes somos? Somos Boolean Academia y estamos estrenando nuestro programa 1.1, un programa en el que buscamos conectar a profesionales con personas que quieran aprender más sobre estas prácticas modernas. Prontamente vamos a publicar la manera en que nos pueden contactar para ver estos programas y la idea es poder tener una clase más personalizada, poder diagnosticar a las personas, aplicar microaprendizajes, pequeñas actividades que entreguen algún valor sobre estas prácticas modernas. Y también para que las personas puedan elegir distintos instructores para ir formándose en distintas clases y así tener como más variedad de opiniones, más variedad de perspectivas. Así que bueno, pueden contactarnos en nuestras redes sociales, www.boolean.cl y eso, lo esperamos. Ya, entonces empecemos a hablar de lo que nos importa. Vamos a hablar del proceso ágil y queríamos primero comentar cuáles son algunas de las cosas que salen mal en los proyectos de software. ¿Ya? Históricamente, uno de los principales problemas es la mala cuantificación del esfuerzo y el presupuesto. Entonces eso hace que salgan tarde, que sean más caros. La gestión del talento, o sea, los skills y las personas que están en un equipo y cómo se maneja esto. La confianza y la transparencia de cómo se llevan los proyectos, cómo se llevan los procesos. Las prioridades. Y este tema que tenemos aquí remarcado, que es el que queremos abordar hoy, que es la comunicación entre el negocio y los desarrolladores. ¿Ya? Un tema bastante importante que históricamente en el software ha producido grandes problemas. Una cosa es lo que quiere comunicar el cliente, otra es la que entienden los desarrolladores y finalmente el resultado final del software va a depender de que esa comunicación haya sido efectiva. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hablar hoy día es una de las formas en que vamos a poder dejar de manera o generar una comunicación mucho más efectiva entre las partes de negocio y técnicas. Otro tema bien interesante es que no siempre le sacamos el máximo provecho a las herramientas actuales. Por ejemplo, tenemos sistemas de controles de versiones, pero lo utilizamos solo para seguimiento, para nada más. Siendo que estas herramientas tienen muchas cosas para poder hacer y finalmente tiene que ver mucho con lo que es el proceso ágil. ¿Ya? Tampoco se usa estas herramientas para poder rastrear eventos económicos, o sea, poder calcular efectivamente cuánto tiempo invertimos en un software para poder sacar y auditar eh, todo lo que se hace. Muchas empresas o personas que utilizan estas herramientas no se dan cuenta que pueden hacer esto a través de esta herramienta, entonces no le sacan el máximo provecho. Tampoco muchas empresas no tienen su proceso armado para que a través de estos sistemas puedan hacer code review, que finalmente sirve para poder gestionar y transferir el conocimiento entre la gente que está involucrada en un proyecto. La gestión de calidad, escribir pruebas automatizadas y las métricas de la calidad del código, el análisis estático del código y todo eso. Entonces, un proceso ágil, lo puse entre comillas, porque
consta de muchas partes, lo que puede parecer contrario para la palabra ágil, pero tiene que ver más con esta metodología o forma de trabajar. Seba, me gustaría que tú comentaras un poquito sobre este proceso. Sí, bueno, esto es un proceso ágil un poco ideal, pero es lo que se debería aspirar. Esto es una iteración completa de un sprint, de lo que generalmente intentamos hacer en las empresas. Y partir generalmente con esta parte de acá, que es hablar con el cliente, donde vamos a desarrollar un lenguaje de negocio y crear y basarnos en las historias de usuario. Estas historias de usuario vamos a entrar un poquitito en detalle de cómo deberían ser esas historias de usuario y una forma en que podamos medir esa historia de usuario en su implementación. Generalmente cuando partimos un proceso o un desarrollo, tenemos esta primera instancia con el cliente y después tenemos que ver si es que lo que estamos programando es algo heredado o es algo que estamos partiendo por primera vez. Casi siempre vamos a caer en que es un software que ya existe, entonces ahí vamos a partir en una etapa o en una modalidad de mantención en forma súper temprana, entonces entraríamos con una etapa de refactoring en las primeras etapas del desarrollo, donde vamos a ocupar las técnicas modernas para poder evolucionar software. Nos referimos a hacer test de cobertura, poder medir nuestro código, encontrar a lo mejor algunos cuellos de botella y preguntarnos si los algoritmos o estructuras de datos que utilizamos en la primera entrega, bueno, todavía nos sirven para la siguiente. En base a eso, la implementación entonces tendríamos que guiarla por el comportamiento del software, este es el Behavior Driven Design, y donde empezaremos a utilizar herramientas, por ejemplo en la demo que vamos a hacer ahora, herramientas que nos permiten linkear con la historia de usuarios desde muy tempranas etapas. Y aquí nos referimos a un set de herramientas que vamos a demostrar ahora, que serían estas, por ejemplo, la mezcla de Cypress con Protractor, Nightwatch, o podríamos tener también ahí algún framework que nos permita automatizar estas historias de usuario y dejar evidencia de que lo que se solicitó con estas historias de usuarios sí se reflejó en el software. Después pasaríamos a una etapa ya un poco de pruebas más unitarias, donde llevaríamos la implementación a través de pruebas idealmente, y después salir rápidamente a un deploy que también tiene varias herramientas y procesos que nos pueden apoyar para tener salidas a producción sin roce y de forma lo más continua. Y aquí también hay técnicas y metodologías que nos permiten agregar mucho valor al entregable que vamos a tener y que son simples. Por ejemplo, técnicas que nos permitan taguear todas las funcionalidades que estamos sacando, poder hacer rollbacks si es que en algún minuto lo necesitamos, eh, medir y monitorear la performance en estas etapas. Y hay veces que hemos visto en empresas que estos equipos están separados. A lo mejor tenemos un equipo de DevOps que se encarga de llevar estos a producción, pero es interesante lo que ocurre aquí porque esa gente después se vuelven parte de los stakeholders del mismo proyecto, los que nos van a dar inputs que posiblemente nos puedan decir alguna refactorización para utilizar nuevas herramientas, estructuras de datos, formas de tener nuestro código escalable dependiendo en la etapa de evolución que tengamos de este software. Y finalmente, pero muy, muy importante, tenemos todo el proceso de medición, la retrospectiva, donde vamos a medir nuestra velocidad, vamos a ver cuánto valor agregamos con estas historias de usuarios que se implementaron. Y finalmente, aprender y estudiar. Esta cosa de la transformación digital es eso, es planificar para aprender y aprender a planificar. Entonces, después volvemos a una nueva iteración. Y la idea es que este proceso cada vez lo vamos depurando un poco más, cada vez sea más automatizado. Por ahí leí que los desarrolladores senior en muchas empresas lo que están haciendo es solucionar los problemas y embarradas del resto. Y lo que deberían hacer los desarrolladores más senior es preocuparse al contrario, de que los desarrolladores más nuevos no cometamos errores a través de un proceso bien dimensionado, que el proceso nos deje bien encauzados para que detectemos errores en forma temprana y desarrollemos lo que finalmente el cliente necesita. Perfecto. Bueno, nosotros, como comentaba Seba al inicio, vamos a centrarnos en esta parte y poder hablar e indagar un poco más en el proceso de la comunicación entre el lenguaje de negocio y la parte técnica. Bueno, sigamos. Algo me habías dicho tú que algunas empresas no pueden hacer este proceso como ¿Completo? ideal. Claro. Sí, sí, igual es importante como destacar que cuando alguien lleva a cabo un proceso ágil o práctico, no si bien aquí se ven muchas partes del proceso,
lo interesante de Behavior Driven Design es que es súper separado como del código en sí mismo. O sea, si bien hay una parte de implementación de código, no es necesario que tengamos todas las partes. Podríamos partir desde ya, incluso definiendo como las características que tiene el software actual, automatizar un poco eso, como para tener una barrera de control de que al menos nuestro flujo más básico se mantiene en el tiempo. Y no hay que tener o pensar de que si no tenemos todas las piezas no vamos a hacer un proceso ágil. Este es como el flujo ideal, que, como comentaba Seba en un inicio, pero no hay que preocuparse de tener siempre todo. Además que sabemos que no todos los desarrolladores tienen el tiempo para implementar todas estas prácticas, pero nosotros creemos que esta parte es bastante simple de implementar y entrega mucho valor agregado a la calidad del software. Así que les recomendamos 100%. Y vamos a indagar más en eso. Entonces, algunos insights de qué es Behavior Driven Design. ¿Ya? Bueno, esto es el primer punto de encuentro entre los requisitos que se buscan y la implementación de ellos. O sea, es definir un punto en común entre lo que se captura como requisitos y la implementación de estos. La idea también de esto, de esta metodología, es centrarse en describir el comportamiento de la aplicación antes y también durante la implementación. O sea, tenemos que tener muy claro la forma en que vamos a describir nuestra aplicación y esta metodología nos provee algunas palabras claves para que nos permitan como hacer esta definición de manera y mantener un lenguaje en común entre negocio y la parte área técnica. Oye, Gonza, tenemos una pregunta. ¿Sí? Mira, Adrián nos pregunta si, aparte de mejorar la calidad del software entregado, ¿una buena metodología mejora la calidad del sueño del developer? Como tener, me imagino, poder dormir más, pues, ¿cachai? No pasarte horas y horas, no sé, saliendo a producción, por ejemplo, o ese tipo de cosas, ¿cachai? Claro, Típicas, o sea, o emergencias que puedan ocurrir dentro del software. claro, por eso es tan importante hacer esto antes y durante, porque de esa manera como que efectivamente uno de los típicos problemas y que uno de los problemas que viene a solucionar la automatización de las pruebas es justamente el tema de que nosotros, no sé, en la primera iteración hacemos una funcionalidad, la revisamos, sale todo bien, estamos todos contentos porque la hicimos, pero después pasan 15 iteraciones y en la 15ª iteración probablemente incluso hasta el equipo o algunos integrantes cambiaron. Incluso quizás la persona que implementó esto que vimos en la primera iteración ya no está. Y nosotros damos por hecho que eso sigue funcionando, pero nosotros seguimos modificando el software, seguimos tocándolo. Y si nosotros en ese momento dejáramos la caracterización del software escrita ahí en piedra y dejamos los tests para eso, en la 15ª iteración vamos a seguir encontrándonos con las pruebas de esto y probablemente nos vamos a dar cuenta mucho antes de los problemas. Y efectivamente, ahorrarnos horas de sueño, ahorrarnos horas de tener que despertarnos en la noche para solucionar ese problema. Y claro, estas metodologías apoyan en eso. Ahí está la frase de Michael Feathers en el clásico libro de cómo trabajar con software legacy, ¿Mm? que podríamos mejorar un software editando y rezando o haciendo las pruebas de coberturas e ir mejorando. Exactamente. Bueno, otra de las cosas, bueno, como estamos comentando, este lenguaje común ayuda a tener menos malos entendidos entre los participantes de un proyecto y generar una comunicación efectiva entre los perfiles de negocio, a otras áreas, por ejemplo, QA o personas de QA que están en los propios equipos y los desarrolladores. Seguimos. Entonces, aquí viene uno de los temas, el tema raíz, ¿ya? Que es las historias de usuario. Muchas de las personas que ya se están adentrando en este mundo del proceso ágil, de la agilidad, saben que una de las partes principales es hacer esta definición de historias de usuario, en el cual hacemos varias descripciones de lo que tiene que hacer el software desde el punto de vista del usuario, sobre lo que debería ser el software y cómo va a interactuar según la funcionalidad que queremos construir.
Y aquí es donde nace este patrón que se llama SMART. Me gusta el nombre, calza muy bien con lo que se quiere lograr. Y a través de este patrón o siguiendo estos lineamientos, deberíamos poder crear una historia que sea efectiva, que esté bien escrita, que efectivamente permita describir lo que nosotros queremos hacer en el software. Entonces, esto es un acrónimo donde cada una de las letras significa algo. La S de specific, o sea que nuestra historia tiene que ser lo suficientemente específica para decir exactamente lo que se quiere hacer. Measurable, que quiere decir medible, o sea que lo que esté descrito en la historia tenga alguna forma de medirse. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría decir que quiero que mi página sea rápida. ¿Ya? Eso cae como en el mundo de los requisitos los requisitos no funcionales. Pero una mejor descripción podría ser: quiero que la página se cargue en 0,5 segundos. Implícitamente estamos diciendo que es rápida, pero sabemos que ese valor lo podemos medir. Por lo tanto, siempre una historia tiene que definir la forma en que se va a medir en el fondo, ya sea implícita o explícitamente. Achievable, que quiere decir que sea alcanzable, o sea que en una iteración alcancemos a resolver esta historia. El ideal, obviamente, todos ya los que hemos trabajado harto tiempo con el proceso ágil sabemos lo que significa que la historia quede para el siguiente sprint porque no se alcanzó, no se midió bien. Pero uno siempre intenta hacer una descripción de una historia que se alcance a hacer en una iteración. Relevant quiere decir que lo que estemos construyendo en esta iteración, esta historia que estamos describiendo, efectivamente entregue valor. Entregue valor para el software que estamos construyendo. Entiéndase por entrega de valor una funcionalidad que finalmente sí tiene impacto en el usuario y tiene impacto en el negocio. Idealmente que impacte en el resultado de quien está utilizando la aplicación, ya sea una empresa que impacte en el resultado económico, ya sea un usuario que impacte en las cosas que puede hacer, pero tiene que generar un impacto, es súper relevante. Ahí recomiendan los 5 por qué, preguntar por qué necesitamos esto. Recordemos que nuestro presupuesto es siempre limitado, entonces priorizar a las historias de usuario que aporten 100% valor es parte importante del trabajo que tenemos que hacer en las etapas de hablar con el cliente. Claro. Y también aquí es súper importante como la mentalidad también de los desarrolladores, que nosotros siempre vemos un software, traemos nuestro conocimiento, acabamos de tomar el mejor curso del mundo, llegamos a nuestra empresa y queremos implementar todo de nuevo porque queremos utilizar este nuevo conocimiento. Pero bueno, siempre es bueno hacer un pare y decir, este cambio que queremos hacer para nuestro software es relevante para el negocio. Siempre van a haber instancias en las que vamos a poder crear historias técnicas, probablemente en las que sí podemos implementar estos conocimientos y ejecutar algunas mejoras en el software. Eh, pero siempre tiene que ser, por ejemplo, tiene que ser quizá en alguna etapa relevante para el equipo hacer más mantenible el software porque quizás ya no da más esta mala implementación y tenemos que sí o sí hacerlo. Pero siempre es bueno cuestionárselo si el momento en que queremos ejecutar esta mejora en nuestros patrones de diseño, en la implementación, efectivamente es relevante para el negocio o no. Y también es súper bueno que las personas de negocio también, si bien siempre traten de velar porque las historias sean relevantes, también sean un poco mente abierta y entiendan los momentos en que también podríamos salirnos un poco de esto. Pero en la generalidad siempre deberíamos fijarnos en todos estos temas. Y la última, que es time-boxed, o sea, que efectivamente la historia que queremos hacer calce en el periodo de la iteración que queremos, en la iteración en la que estamos. Como todo proceso ágil se lleva a cabo a través de iteraciones. Entonces la idea es que en una iteración podamos lograr o sea, que haya un tiempo específico y que no una historia de usuario dure 2 meses. La idea es que sean siempre bien divididas y todo. Bueno, la mayoría de este tipo de cosas, estos patrones, y la mayoría de las cosas que hablamos, y desde donde nosotros aprendimos todo esto junto con Sebastián, lo pueden encontrar en esta referencia, que es el SaaS Book. Este es un libro Software as a Service Book, y aquí está descrito todo el proceso completo de forma académica.
mostrando todas las referencias de dónde nacieron todas esta idea, contándonos al inicio del libro la experiencia de Amazon, que Amazon fue de las primeras empresas que ya empezó a montar todo en la nube y empezar a implementar el proceso ágil en sus desarrollos. Y bueno, este libro, el que siempre nosotros vamos a recomendar porque acá sale todo. Y además que está en español también. Es un libro súper extenso, tiene 500 páginas, pero lo interesante es que aborda todo, desde el lado técnico hasta el lado de negocio. Así que para todos los perfiles creo que es una muy buena lectura. No hay que Está leerse todo el gratis para libro, descargar. Perdón, es además que que está está... gratis. Además que está gratis y además que está vinculado a uno de los cursos de la Universidad de Berkeley, en donde se basan en este libro para hacer un curso y está súper bueno. Totalmente recomendado. Bueno, vamos a lo práctico entonces. Vamos a empezar a implementar esto. Y vamos a poner en contexto primero. La mayoría de las personas que están conectadas en este momento accedieron a través de nuestra página, fueron a un formulario de inscripción y se suscribieron al evento. ¿Ya? Nos llegaron sus datos y nosotros pudimos enviarle el link de la transmisión ayer y se conectaron a este streaming. Pero nosotros cuando estábamos en la etapa de construcción de esta página, nosotros efectivamente seguimos estos lineamientos de Behavior Driven Design y diseñamos cómo iba a ser este formulario, en qué iba a consistir esta funcionalidad de hacer una suscripción a los eventos. Entonces seguimos estas metodologías y utilizamos el lenguaje Cucumber, ¿ya? Cucumber, Gherkin. claro, Gherkin es el lenguaje, bien, muy buena acotación, y la herramienta que permite implementarlo se llama Cucumber. El lenguaje Gherkin se escribe de esta manera. Gherkin, si no me equivoco, ¿así o no? Sí, algo así. Sí, Algo creo así. que sí. Y ese es el lenguaje que define estas palabras claves para hacer descripciones smart de usuario. La implementación, en este caso Cucumber, nos pide que implementemos un archivo que sea .feature, esa es la extensión. Y este feature se divide en distintas etapas en las que uno describe efectivamente lo que quiere hacer. Como para darle un poco de... La idea obviamente es traducir el lenguaje humano a estas palabras. Y si bien en este caso nosotros lo hicimos en inglés por convención, este lenguaje también permite escribir en cualquier idioma, en chino, en árabe, lo que uno quiera. Entonces, por ejemplo, si lo hubiésemos escrito en español, en vez de feature, aquí diría característica, escenario estaría escrito en español, given diría dado, cuándo, luego. Entonces es bastante interesante porque incluso, no sé, en este libro comentaban que podrían haber empresas donde quizás los perfiles de negocio escriben esto, ni siquiera los desarrolladores. En nuestro caso puntual, nosotros somos los que escribimos esto. En una empresa en la que yo trabajé también, nosotros los desarrolladores éramos los que escribíamos esto, pero siempre Junto con el cliente. junto con el cliente, o sea, ellos tenían un flujo en el cual hacían una descripción bastante parecida a esta y nosotros finalmente la terminábamos traduciendo a esto. Nunca llegamos a cómo hacer el acuerdo en que los perfiles de negocio crearan estas definiciones. Y más que nada es por un tema de tiempo, por un tema de cultura, etcétera. Pero para mí el flujo ideal sería que esto ya viniera. Esto ya viniera escrito, lo refináramos en conjunto entre desarrolladores y perfiles de negocio. Y ya después solamente implementáramos, como vamos a mostrar ahora. En las primeras iteraciones es ideal que esto lo haga con apoyo del Scrum Master, el Product Owner y los desarrolladores más experimentados. Esto ciertamente con cada iteración después las personas de negocio van a agarrarle el ritmo a esto y lo bueno es que no es necesario que esta cosa se escriba en un editor de código, esta se puede escribir en nuestro querido llamado Excel Claro. y pasárselo a los desarrolladores. Y este es el punto de encuentro, de engranaje entre la gente que tiene la necesidad, que conoce el problema, que está empapadísimo del problema, es el supervisor del área, es quien más conoce el problema, en un Excel, claro, en un Excel, en un Word, en un documento compartido, hasta en un mail nos puede escribir esto, nosotros lo tomamos y esto es lo que se va a automatizar. No por WhatsApp, ahí no. Ah, no, WhatsApp sí que no. Ya, entonces,
antes de escribir, para darle un tip para quienes usan Visual Code, hay una extensión que se llama Cucumber Full Language. Si no me equivoco, aquí debería aparecer, que nos va a permitir resaltar estas palabras claves cuando escribamos estos archivos. Así que les recomiendo que la instalen. Acá está. Ahí dice Cucumber, ahí está escrito Gherkin. Bien, lo había escrito bien. Instalando esta extensión nos va a permitir que se resalten las palabras clave e incluso activarnos algunos snippets para que escribamos más fácil. Así que totalmente recomendada. Bueno, entonces adentrémonos en la definición de la historia. Entonces lo primero es definir con la palabra clave feature de qué se va a tratar, en este caso Event Subscription. Y aquí podemos hacer una descripción en texto libre. Más que nada aquí dice que cuando el usuario acceda a la página de eventos, va a completar este form con algunos campos obligatorios, que sería el nombre completo, el email y el perfil profesional. Y también opcionalmente podría agregar su teléfono, ¿ya? En caso de intentar enviar el formulario sin que se completen los campos requeridos, debería aparecer un mensaje de error bajo cada campo requerido. Y el mensaje de respuesta debería aparecer debajo del botón enviar, indicando que fue enviado correctamente o que no se pudo enviar según aplique el caso. Es importante notar ahí que aquí están los requerimientos de negocio súper en duro. Ahí dice clarito, opcionalmente puede agregar su número de teléfono. Ese Claro, es un requerimiento completamente negocio. Y que claro, nosotros aquí vamos a dejar evidencia de que así se implementó. claro. Aquí podemos copiar y pegar lo que nos envió el perfil de negocio y después mostrarle, mira, tú me dijiste esto. Eh, por eso es tan importante como generar este lenguaje de comunicación y dejar como escrito lo que se acordó, ¿ya? Y también va, como decíamos al inicio, va a provocar que hayan menos malos entendidos porque aquí vamos a tener escrito exactamente lo que se pidió y vamos en conjunto a haber aprobado que esto es lo que hay que hacer. Ya, bueno, para implementar esto no vamos a indagar exactamente en cómo instalamos el programa, las configuraciones. Aquí esto ya está montado, pero la verdad es bastante fácil. Eh, quien quiera saber sobre esto puede meterse a nuestra página, entrar a nuestro Slack, preguntarnos, pero las herramientas son Cypress, que es una librería que se instala aparte del proyecto. Puede estar dentro de la estructura del proyecto, pero no va nunca a interferir con nuestro código. Y uno de los requisitos es que nuestra aplicación esté andando en el momento en que ejecutamos las pruebas, obviamente. Eh, o sea, en el fondo vamos a tener dos procesos andando al mismo tiempo, que es nuestra aplicación corriendo y las pruebas que se van a levantar van a leer este archivo y van a ejecutar una serie de pruebas sobre este proyecto que están dando. Sí. Gonza, Y ahí, sí, Pachito, tú me contabas de que Cypress efectivamente es como un navegador automatizado, de que nos permite, independiente de en qué esté construido nuestra aplicación, da lo mismo en qué está hecha la aplicación, puede ser en cualquiera de los 8000 frameworks que hay, y Cypress nos va a permitir probarla siempre y cuando, claro, la aplicación corra en un navegador. claro. Pero mucha gente conocía Selenium, y tú me contabas que Selenium es perfecto, existía un montón de tiempo antes, pero tenía algunos inconvenientes. O sea, claro, Cypress nació como una solución para el ambiente JavaScript, eh, porque efectivamente las personas que querían hacer esto en etapas tempranas, en los ambientes JavaScript, se encontraban con esta dificultad de utilizar Selenium, que si bien es una muy buena herramienta, de hecho, todos los departamentos de QA que yo conozco utilizan Selenium, nadie usa Cypress, porque efectivamente es una herramienta que lleva muchos años, está escrita en Java, pero el gran problema es que requiere un montón de conocimiento para instalarlo. Requiere varios prerequisitos dentro de la máquina para poder implementarse y para poder utilizarse. Entonces finalmente terminaba siendo un poco dificultoso como implementar todo esto al inicio de un software y finalmente la gente por la complicación de la instalación prefería no hacerlo. Entonces Cypress nace como esta solución que es simplemente un paquete npm que se instala con un comando y hace todo por ti. Se instala dentro de tu computador, instala un binario, sirve para Linux, para Mac, para Windows, para cualquiera. Hace un tiempo, al fin, dieron soporte para también ejecutar las pruebas en Firefox, en Edge.
Y además que es muy amable en cuanto a su implementación, porque te levanta toda una interfaz que vamos a ver en un momento, y que permite hacer muchas cosas interesantes. Entonces, Cypress nace como esta solución, además que tiene otros features muy, muy interesantes. Por ejemplo, grabar las pruebas en video y conectarse a un servicio en la nube y subir todos esos videos y tenerlos en un dashboard, como para dejar evidencia de las ejecuciones de las pruebas. Así El que, tema de los snapshots también me gustaba ahí. exactamente, puedes sacarle fotos en ciertos momentos al software de manera fácil. La verdad es que la mayoría de esas cosas también se pueden hacer con Selenium, pero conllevan mucho de implementación. Y esta herramienta Instalar es todo en Java. uno. Sí, Instalar ya, claro. Entonces, bueno, esto está quizás más pensado en las personas que trabajan como tecnologías frontend, que conocen JavaScript, pero en realidad, conociendo lo que es Node, teniéndolo instalado en el computador, solo basta eso. Y como decíamos, independiente si yo tengo un proyecto Ruby, un proyecto de eso hecho en Django, eh, PHP.net, lo que sea. PHP incluso, claro, podríamos probar hasta un WordPress con esto. Entonces, el único prerequisito es que esté andando la aplicación. En general, la propia documentación de Cypress y bueno, todo este tema de Behavior Driven Design, el ideal es hacerlo en el ambiente de desarrollo, o sea, estar corriendo la aplicación en modo desarrollo y ahí sobre eso hacer las pruebas. Pero también esta herramienta se podría utilizar en ambientes como de staging, de certificación, en el que Cypress, en vez de conectarse a la URL local para hacer las pruebas, se conecta a una URL staging o certificación y ahí hacer las pruebas. Pero ahí para hacer pruebas más integrales, donde el software esté conectado a los servicios. Y como vamos a mostrar aquí, cuando lo hacemos en local, la idea es no pegarle a los servicios. Entonces, hay formas en que Cypress permite como intervenir las peticiones eh, para poder generar resultados específicos y así hacer las pruebas. Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a probar que el formulario fue enviado correctamente y también que fue fallido. Generalmente la forma de simular un fallo es algo que siempre evitamos. Es difícil a veces incluso configurar los ambientes para que fallen y poder ver si nuestro software responde a los fallos. Pero la gracia de Cypress es poder intervenir ese proceso y hacerlo de forma mucho, mucho más fácil. Ya, entonces. Y lo último que quería mencionar, que no se me vaya a pasar, es que Cypress por defecto solamente trae la implementación de los comandos, ¿ya? No trae el lenguaje Cucumber en sí. Entonces, busquen un plugin que se llama Cypress Cucumber Preprocessor y ese es el que va a permitir utilizar este lenguaje Gherkin para correr las pruebas. Bien, En el mundo Ruby, esto era, claro, también podíamos implementar Cucumber y teníamos que hacer el nexo entre Cucumber y el WebDriver, que generalmente era como Capybara, es como el símil. claro, exactamente. Que si no me equivoco, Capybara por debajo igual, creo que utiliza Selenium, no estoy seguro, pero es algo por el estilo. Bueno, entonces, una vez que tenemos descrita nuestra funcionalidad, vamos a partir describiendo los escenarios. Nosotros, de esta descripción, sacamos 3 escenarios. El primer escenario es que es un escenario fallido. O sea que entramos a la página, hacemos clic en el botón Submit de inmediato y por lo tanto, como no tenemos relleno ningún campo, cada campo requerido va a mostrar o va a ser marcado con un error. Entonces, cuando nosotros echamos a correr Cypress, nos va a decir, acá está corriendo, esta es la interfaz de Cypress. En la parte central está el navegador donde va a estar nuestra aplicación corriendo. Y en el lado izquierdo van a salir todos los comandos que se van a ir ejecutando sobre esta aplicación. Acá tenemos un menú donde están descritas todos los features que nosotros tenemos, así que los podemos correr independientes o los podríamos correr todos también. Y también hay algunas formas de correr solo un test, entonces es bastante flexible. Lo interesante también es que esto tiene AutoWatch, por lo tanto, cuando nosotros vamos escribiendo las pruebas o vamos cambiando el código de las pruebas, esto se recarga automáticamente y vuelven a correr todas las pruebas, así tenemos un flujo mucho más fluido. Entonces, lo segundo que tenemos que describir ya es el escenario, como dije. Entonces, en este caso, el escenario es mostrar mensajes de error en los campos que son requeridos. Y aquí viene la descripción. Esta es la parte que se automatiza, ¿ya? Entonces, todo lo demás es texto plano esto. Totalmente texto plano.
pero este texto plano que está escrito en la palabra given tiene que ser algo que tenga un símil en el código para poder ejecutar una acción automatizada. Entonces, given the user visit the event page. O sea, dado que el usuario está en la página de eventos, debería tener una implementación. Entonces, acá a la izquierda, por cada archivo .feature debería existir un archivo steps, que son los pasos que se ejecutan para poder automatizar esta funcionalidad. Y podemos ver que nosotros tenemos unas funciones definidas que tienen el mismo nombre de la palabra clave. Y luego viene un texto en formato string, que por supuesto tiene que calzar exactamente con lo que está escrito acá. El lenguaje Gherkin es bastante extensible, así que también podríamos usar variables aquí y leer esas variables acá cuando queremos reutilizar los pasos. ¿Ya? Eso es algo bastante interesante que una vez que ya tenemos varias funcionalidades descritas con features, vamos a empezar a encontrar acciones en común. Entonces uno puede refactorizar y generar estas palabras clave de manera de que durante el proyecto trasciendan estas instrucciones y sean más genéricas. Inclusive, cuando nosotros tomamos este curso con Seba, que es el que les recomendamos, había como una librería que tenía muchas instrucciones. Entonces, incluso ahí uno se basaba en instrucciones que ya estaban escritas para el software y no teníamos que estar pensando en qué palabra escribir. Ya había una definición completa. Es un desarrollador que se viene integrando a un ambiente donde ya llevamos harto tiempo escribiendo esto, ya va a tener una serie de comandos y más que nada hay que orquestarlos, o sea, escribirlos nomás en cierto orden para que se ejecuten las acciones y poder hacer las pruebas. Entonces aquí ya entran los comandos de Cypress. Cada vez que alguien escriba given the user visits the event page, el comando CI es lo que describe Cypress y simplemente .visit va a hacer que entre a una URL. Como nosotros tenemos corriendo nuestra aplicación local en el puerto 4200, definimos aquí la parte inicial y aquí el path de la URL que se va a cargar. Entonces, si yo descomento esto, voy a cambiarme a Cypress. Y esto en algún momento debería recargarse. Ahí está. Se va a recargar. Y se fijan aquí, el panel es muy explicativo. Nos muestra cuando escribieron el paso given the user de events page, ejecutó el comando visit con esta URL. Y si se fijan acá se cargó. Gonzalo, ¿puedes ¿sí? hacerle zoom? ¿Puedes hacerle zoom, por favor? Ah, perfecto. A ver. Ahí está. Ahí está. Entonces, este primer paso lo que hizo fue cargar la página simplemente. Ya estamos acá. Y aquí nos muestra una serie de cosas que pasaron. Es muy descriptivo lo que hace Cypress. Lo interesante también de Cypress es que instala los tests en este navegador. Entonces, uno podría debuguear los tests y a la vez nuestro código también está presente. Entonces, Cypress no solamente puede servir para automatizar, incluso puede servir para desarrollar. Yo le contaba al Seba el típico ejemplo en que tenemos un flujo de 4 pasos o 5 pasos y justo nos hacen hacer una modificación en el quinto paso. Es un formulario chico, o sea, hay formularios de 10 pasos fácil. Exactamente. Entonces, muchas veces me pasó que, oh no, me hicieron modificar el último paso. El momento de probarlo era un infierno porque hacía un pequeño cambio, tenía que pasar por los 5 pasos, llegar a la página final, ver si el cambio se hizo, o de repente incluso hacer trucos en el código, modificar el código para que me muestre solo la última página de los primeros, pero eso no siempre es fácil de hacer. Entonces, esta herramienta inclusive puede servir para automatizar nuestro trabajo. Podríamos tener automatizado todos los pasos para llegar al quinto paso. Esto se va a ejecutar bastante rápido y vamos a llegar al último paso y aquí podría yo inspeccionar elementos, revisar incluso el código que se cargó y poder hacer las modificaciones y ver si lo estoy haciendo bien. Entonces esto también incluso permite automatizar flujos. E inclusive otra de las aplicaciones que tiene es para automatizar flujos. O sea, yo podría usar Cypress y esta definición incluso para hacer acciones reales sobre un software, no solamente para hacer pruebas. Así que
finalmente Cypress cae en el mundo de los automatizadores y se utiliza para las pruebas. Esa es su principal función. Pero por detrás en realidad es un automatizador. Así que yo podría automatizar lo que quisiera aquí. Hacer incluso web scraping con esto. Guardar el resultado final de hacer algunas acciones. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer una segunda acción. Cuando presiono el botón Submit. Si vamos a mirar esa implementación, está acá. Cuando presiono el botón Submit. Si se fijan, acá hay una instrucción bien interesante. Say server y route. Lo que hacen estas instrucciones es finalmente intervenir las peticiones que se hacen y entregar un resultado específico. Aquí nosotros estamos que para cualquier ruta que tenga /subscription, cualquier petición XHR que se haga hacia un servidor va a ser intervenida y va a responder siempre esto. Por lo tanto, nos vamos a asegurar que este botón Submit, al presionarse, va a generar una petición correcta, ¿ya? Pero en este caso, vamos a ver que estamos utilizando este paso para presionar el botón antes de hacer nada, por lo tanto va a provocar un error. Después viene este comando que permite hacer un scroll hacia este elemento. El comando get es el comando principal de Cypress, el que nos permite, como a través de un selector CSS, encontrar un elemento y sobre ese elemento hacer acciones. Entonces aquí lo que hacemos es hacer un scroll en la vista y llegar hasta el form y después encontrar el botón subscription dentro del form y hacerle clic. Entonces vamos a guardar esto. Vamos a ver cómo acá se va a recargar el código y va a volver a ejecutar las acciones. Esto cuando ustedes lo estén ejecutando en su computador va a ser bastante más rápido de lo que están viendo aquí. Debido a que estoy metido en una videollamada y tengo varias cosas corriendo, va a ser un poco lento, pero en general esto es bastante rápido. Bueno, entonces como vieron, el primer paso es de cargar la página. Varias de las cosas, una cosa que le comentábamos con Seba también, es que en Cypress podemos hacer muchas cosas aquí en este navegador. Podemos descargar archivos incluso. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho es que podemos también configurar el viewport. Entonces también podríamos hacer pruebas, tener un conjunto de pruebas para la parte desktop, otro conjunto de pruebas para la parte mobile, que sabemos que a veces las interfaces cambian entre mobile y ¿cómo se llama? Y desktop. Entonces podríamos también tener un conjunto de comandos exclusivos para la sección de mobile, por ejemplo. Y aquí Cypress nos va a mostrar una vista acotada y mostrarnos la forma mobile y ejecutar las acciones ahí. Bueno, entonces se fijan qué pasó. Hizo scroll en la... y otra de las cosas muy interesantes de Cypress es que tiene un time travel. Por lo tanto, va sacando una foto de lo que va viendo en cada paso. Se fijan, aquí hay un pin. Entonces ese pin marca una foto. Aquí se sacó un snapshot del DOM en ese momento, cuando se cargó la página. Después, fíjense acá, se hizo scroll en la sección form. O sea, aquí me marca el form que hizo scroll en ese lugar. Después encontró el elemento, me lo marca cuando uno hace un get, marca el elemento que encontró. Ahí está el botón enviar marcado. Y finalmente se le hizo clic. Mira, incluso te muestra un puntito ahí que identifica que se hizo clic. Y finalmente eso provocó que finalmente los campos fueran marcados. Entonces, una vez que ya hicimos todas las acciones necesarias para configurar nuestro escenario, ya viene el paso más importante, que es hacer alguna corroboración. Siempre una historia, como habíamos dicho, tiene que tener alguna parte que sea medible, o sea, en la que podamos describir algún suceso. En este caso, es que todos los campos requeridos estén marcados con error. Entonces, si vamos a buscar esa implementación, acá está. Vamos a ejecutarla para que no sea tan lento y la vamos a revisar. Nosotros, como seguimos los lineamientos de accesibilidad, cada campo de input debería tener un área invalid que defina que este campo está con error. Entonces, para esos efectos, nuestra prueba lo que hace es buscar el input correspondiente
y preguntar si tiene el atributo area invalid, en true en este caso. Eso, como nuestra descripción decía que nosotros teníamos 3 campos obligatorios y uno opcional, entonces vamos a corroborar que en nuestro formulario existan 3 campos que tengan el area invalid true y finalmente haya un campo que no tenga ese atributo, porque no corresponde, porque no es requerido. Bueno, aquí se está cargando todo de nuevo y fijémonos, ya, llegamos, presionamos Submit y finalmente aquí vienen cada una de las aserciones que me las marca con verde para mostrarme que fue efectivo. Entonces aquí me muestra que la primera prueba era corroborar en ese campo, corroborar ese campo, corroborar ese campo y corroborar ese campo. Entonces eso es un flujo automatizado. Esto es un flujo automatizado que cumple todos los prerequisitos de descripción de una historia, que a la vez es medible, que podemos saber a ciencia cierta cuál es el comportamiento que debería tener y además lo podemos ver visualmente. Y como comentaba, podríamos tener esta prueba conectada al sistema de Cypress Dashboard. Podríamos grabar un video de esto y subirlo allá y tener como la prueba de que la funcionalidad que nosotros hicimos hace lo que fue definido. Oye, Gonza, ¿Sí? tú me comentabas que cuando partiste con esta herramienta, bueno, se van dando cuenta que Cypress no es para todo, que Cypress lo tenemos, o este tipo de pruebas, la verdad, estas pruebas end-to-end de alto nivel que son independientes de la implementación, ¿Mm? son como las pruebas más costosas. Está eso, la teoría de la pirámide del testing, y estas serían como las pruebas de más alto nivel. Claro. Que tú eran ciertas partes del software, las partes más críticas, las que tú automatizabas con esto, donde tú necesitas, cuéntanos un poquito esa parte. Claro. Como comentaba en un inicio, uno probablemente, y en muchos de los argumentos que he escuchado de mucha gente con la que he conversado o que me ha tocado hacer la clase, es que no tienen tiempo para hacer esto. Y efectivamente a mí también me ha pasado. Muchas veces estoy programando una funcionalidad, no tengo tiempo para hacer estas pruebas. Entonces, seguir este proceso a rajatabla es súper difícil. No siempre se va a poder hacer. Pero sí es importante que incluso la idea, según el flujo que vimos anteriormente, era hacer esta descripción de las pruebas inicialmente, cuando yo todavía no tengo ningún software hecho. Pero para algún equipo que ya tenga totalmente su software escrito y quiera implementar esto, yo siempre recomiendo que lo mínimo al menos que se automatice, lo mínimo debería ser el flujo más crítico de tu aplicación. O sea, darse el trabajo inicial de automatizar el flujo que me provoca conversión a mi aplicación, que es el más importante, y ese automatizarlo. Nosotros incluso efectivamente, como estábamos haciendo el sitio bastante contrarreloj, si no me equivoco, creo que una de las únicas cosas que automatizamos, que era la más importante para nosotros, que la gente se pudiera suscribir a los eventos, era esta parte. Las otras partes de la página no están totalmente automatizadas. Entonces, es bien importante como también poner en la realidad esto. Esto es súper idealista, tener todo con pruebas, un equipo y una empresa que entienda que tenemos que hacer las pruebas y nos dé el tiempo para eso, es difícil de encontrar. Porque todavía falta un poco de mindset, falta un poco de cultura para acostumbrarse a que esto es parte del proceso de desarrollo. Pero sí, yo, como te comentaba, recomiendo al menos si alguien se quiere introducir en esta temática, automaticen su flujo principal y sigan programando como siempre, pero tengan siempre este control de calidad, este control de pruebas, que nos permita como asegurarnos que al menos nuestro flujo más crítico siempre esté cubierto al menos por una prueba automatizada. Y también tener automatizado esto para hacer pruebas incluso en el desarrollo va a ser bastante útil. Claro, en el desarrollo, en el día a día, también nos sirve como herramienta a nosotros. A nosotros nos va a agregar valor en la medida que nos ahorre tiempo. Si tenemos un formulario de 9 pasos y tenemos un problema en el último, hacer manualmente del 1 al 8 ya unas 3 veces, ya habríamos automatizado el flujo con una herramienta simple como esta. Exactamente. Claro, como esa inversión de tiempo, en este caso sí se justifica bastante, porque a diferencia de los otros tipos de pruebas, que tiene una curva de aprendizaje bastante alta. Ejecutar, por ejemplo, prueba unitaria
si bien es lo más recomendable y es lo que, según la pirámide de test, es lo que más se debería escribir, sigue siendo un escenario bastante idealista, aún para las personas que están adentrándose en estas prácticas más modernas. Porque conlleva estudiar harto, conlleva conocer muchos conceptos, además que las pruebas unitarias están totalmente acopladas al código. O sea, dependiendo el framework o la herramienta o la librería que yo utilice, va a ser la forma en que yo implemente las pruebas. En cambio, estas pruebas son totalmente agnósticas. Entonces, este procedimiento que estamos haciendo aquí, yo podría copiarlo y si el día de mañana cambiamos nuestro sitio de PHP, nunca lo vamos a hacer, pero si lo cambiáramos a PHP, las pruebas seguirían siendo totalmente las mismas. E incluso ya partiríamos con un nuevo software donde ya tenemos pruebas para saber a qué apuntar. Entonces yo siempre recomiendo, si no podemos hacer esto siempre, al menos automatizamos nuestro flujo crítico, sí o sí. Bueno, como la magia de la televisión, tenemos todo ya precocinado. Vamos a ver las diferencias que hay de este formulario con el siguiente. O sea, de este escenario con el anterior. Si se fijan, el primer paso es el mismo. Totalmente el mismo, incluso me lo marca. Aquí tenemos un nuevo paso. Antes de presionar el botón, lo que hicimos fue llenar los campos requeridos. Entonces aquí podemos también ver otra de las cosas muy interesantes de Cypress. Es que cuando encontramos un elemento de tipo input, podemos ejecutar el comando type. Lo que va a hacer que simule un usuario tipeando. Aquí vamos a escribir Sebastián. En el email vamos a escribir algo también. Y también podemos seleccionar una opción de un select. Aquí indicando el value que tiene la option que queremos seleccionar. Y acá vamos a poder ver que la automatización, acá, cuando se hizo, acá, encontramos el elemento, tipeamos algo. Si se fijan, aquí está escrito. Después también en el segundo campo tenemos escrito ahora el email. Y finalmente en el select box seleccionamos la opción desarrollador de software. Y finalmente se va a hacer un clic en el botón de submit. Y finalmente cuando hacemos nuestra aserción, corroboramos que el mensaje tenga el valor requerido. Si nosotros, como había mostrado anteriormente, nosotros aquí tenemos todas las particularidades que tiene un navegador web. O sea, podemos inspeccionar elementos, podemos inspeccionar la página. Y si nos fijamos acá, bueno, debería ejecutar esto de nuevo. Lo vamos a hacer para la siguiente prueba para que se note. Pero vamos a ver cómo la petición XHR fue intervenida y se entregó un resultado. Mira, aquí incluso lo muestra. Fíjense, dice XHR staff. Por lo tanto, se trató de hacer una petición a la URL /subscription. Y aquí me está mostrando que se hizo una intervención de esa petición para entregar un valor dado. Después vamos a mostrar el valor dado que se mostró. Eso es parte eso es parte de la materia que, bueno, se aborda un poco más en clases como presenciales, todo el tema de los SPICE, STABs, mocks, dobles de prueba. Hay harto que poner ahí con el test, pero no podemos... Algo que tiene mucho que ver con no los test unitarios ni los test, este tipo de test, sino que los test en general tienen varios conceptos. Uno de ellos son los STABs. Y claro, efectivamente en nuestras clases más específicas podemos ya ahondar a full en estos conceptos. Ya, y finalmente acá tenemos el último escenario, que es el mismo form, los mismos pasos anteriores, pero para un form que es fallido. Entonces, fijan aquí la diferencia con el paso anterior, son estos dos últimos pasos. En este paso yo estoy diciendo que cuando presione submit, pero para un failed request. O sea, yo le estoy diciendo al paso, oye, haz que la petición salga fallida en vez de salir OK. Entonces tengo aquí un paso especial para eso. Lo puedo mostrar por acá. Acá está. Presionar el botón submit para un request fallido. Entonces, a diferencia de la vez anterior, intervengo la petición a subscription, pero hago que retorne un status 500.
y que haga un response específico que tengo en una carpeta. Después voy a mostrar eso. Entonces, esta petición va a devolver un status 500. Por lo tanto, mi aplicación debería reaccionar a eso y mostrar el mensaje de error, que acá lo tengo escrito en otro paso. Muestra un mensaje de error. Entonces, voy a mostrar esto. Y por acá deberíamos ya poder ver cómo se hizo esa petición y el resultado que dio. Mientras que se recarga esto, les voy a comentar cómo también Cypress facilita como este proceso. Si bien ya es bastante fácil intervenir las llamadas, también las respuestas las podemos tener súper ordenadas en una carpeta para abarcar todos los casos. Entonces, en nuestro proyecto, en nuestro caso, tenemos una carpeta llamada end-to-end, donde están toda la configuración para Cypress. Tenemos una carpeta que se llama Fixtures. Y aquí tenemos nuestro JSON. El JSON de respuesta correcta. Ahí está simplemente un status 200. Ese es el cuerpo de la... Esto en realidad lo que va a hacer Cypress es devolver en el data, o sea, en el cuerpo de la respuesta va a venir este JSON. Y aquí en este caso, un error, que va a venir internamente con status 500. Aquí podría venir un message, podría venir harta información. La idea también es que estos features o estas respuestas que nosotros hacemos, las capturemos de alguna prueba real que hagamos. O sea, alguna vez que estemos haciendo pruebas de integración ya con los servicios, en alguna de esas pruebas nos metamos al network del navegador, saquemos el resultado que nos entregan los servicios reales y los pongamos acá en la aplicación. De la misma manera, si en el futuro la gente de los servicios cambian el contrato, cambian la respuesta, bueno, nosotros venimos acá y actualizamos nuestras pruebas actualizando esta parte. Yo alguna vez lo que hice fue, tenía un comando que hacía algunas peticiones a la API y me iba actualizando estos archivos a casos reales. Ahí cada uno tiene que jugar ahí con cómo está en su organización montado todo el ambiente de servicio y buscar la manera de mantener esto que sea mantenido en el tiempo. Entonces, fíjense que aquí el último caso, efectivamente, hubo un error en la suscripción y me mostró el mensaje correspondiente. Y aquí hay una prueba que corrobora que salga ese mensaje. Y fíjense, entre las llamadas que se hicieron, hubieron dos. Una que respondió 200, que es el estado por defecto, que viene con el valor que mostré, y otra que salió fallida, que me la marca como fallida. ¿Por qué? Porque retornó un status 500, que fue forzado por Cypress para que devolviera ese valor. Y así podemos tener nuestras pruebas aisladas de los servicios. Pero también, como comentaba, si nosotros podríamos tener todo un set de pruebas para probar el local y poder hacer nuestro flujo de desarrollo un poco más robusto y más rápido. Pero también podríamos no intervenir el server y correr estas pruebas contra un ambiente de staging, por ejemplo. E inclusive si tenemos alguna manera, incluso podríamos correr las pruebas contra producción. Entonces, es bastante potente lo que se puede hacer con esta herramienta. Y como les comentaba, aquí ya podemos ver todas las partes al final que intervienen en esta aplicación, en esta parte de la aplicación, y a la vez podríamos debuguear los tests. Y un tip que le comenté ayer al Seba, que se impresionó, no lo conocía, es que bien, nosotros aquí tenemos solo 3 escenarios, ¿cierto? Y si se dieron cuenta, cada vez que nosotros recargábamos, creamos una prueba nueva y recargábamos, se corren todas de nuevo, que es lo que debería pasar. Pero hay veces que nosotros estamos trabajando solamente sobre una cosa específica, sobre un escenario. En nuestro código estamos desarrollando basado en uno de los escenarios de acá. Entonces lo que uno puede hacer también es, a través del lenguaje Gherkin, poner esta anotación, que es poner focus solo en este escenario, que finalmente va a provocar de que solamente este test se ejecute. Así podemos hacer como foco en una funcionalidad que estemos trabajando y ejecutar las pruebas para automatizar esa prueba. Valga la redundancia. Buena. Ahí, ¿se fijan? Los dos primeros se los saltó y solamente va a ejecutar esta prueba del caso fallido. Algo que no mostré delante aquí, vamos a esperar un poquito para que veamos cómo va pasando todo. Se demora un poquito en cargar inicialmente.
Gonzalo, ¿podemos comentar algo mientras tanto? Que Adrián Sí, nos aportó en el chat. Él ve como un gran problema que la empresa no vea el valor en los tests. mm, Generalmente es súper peludo que la gente que está encargada de decidir qué se hace le dé el valor. Y de hecho yo como que en general veía los tests como una iniciativa siempre de los desarrolladores, ¿cachai? Como tal vamos cual. test más complejos para asegurarnos de la calidad de lo que estamos entregando, pero siempre a nivel de desarrollo. Entonces, nada. Y nos da el ejemplo, por ejemplo, de las startups también, donde generalmente está ahí como más enfocado en la funcionalidad, ¿cachai? Claro. ¿Cachai? Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto de eso? Sí, algo que también comentamos con Seba algún día es que justamente la gracia de este tipo de pruebas, específicamente esta, no los otros tipos de pruebas, sino que las pruebas basadas en comportamiento, es que es como lo más, a ver cómo lo podría decir, quizás marquetero para, desde el punto de vista desde el desarrollador para la gente, los clientes o nuestros jefes o la empresa, que finalmente esto, si se fijan, podemos mostrar, imagínense que mi jefe se sienta al lado y yo corro esta prueba. Le estoy mostrando lo mismo que yo hubiese hecho a mano para mostrarle que funciona algo, pero está siendo todo automatizado. Entonces, en cierto sentido, esto es como muy atrayente porque se puede visualizar. Creo que uno de los grandes problemas de nosotros desarrolladores para justificar las pruebas es justamente no poder como decirle con palabras el por qué es bueno que las hagamos. Pero este tipo de pruebas lo interesante que tiene es que son muy visuales. Entonces, imagínense de poder llegar a un acuerdo de que ciertas funcionalidades estén hechas pruebas automatizadas y podamos grabar videos, sacar fotos. Creo que más que nada, incluso esto sirve para como evidencia frente a las personas que nos están pidiendo los requerimientos. Y como comentaba, la gracia de estas pruebas es que consumen poco tiempo. Quizás consumen un poquito de tiempo inicial en entender los comandos y todo eso, pero en implementarla, al ser agnósticas a nuestro software, son bastante rápidas y son bastante fácil de mostrar el valor. Po. Si se dan cuenta, el valor que nosotros aquí acabamos de ver es poder simular los tres escenarios principales de nuestra funcionalidad más importante. Entonces, en cierto sentido, creo que nuestro deber como desarrolladores es poder mostrar el valor de este proceso que vamos a ejecutar. Y para mí, en particular, en mi opinión, este tipo de pruebas es justamente las que permiten mostrarle ese valor a las empresas. Sí. Ahí una cosita, yo tengo un poco igual mi corazón dividido en base a las pruebas. ¿Mm? Sobre todo porque hemos sido startup, hemos estado en startup y al principio lo único que necesitamos es asegurar el flujo vital de ingresos. ¿Mm? Entonces vamos a ocupar todas las monedas que hay en el chanchito para lograr eso. Claro, Entonces, y de hecho al principio no tenemos nada. ¿Qué vamos a testear si no hay nada? claro. Entonces yo estoy de acuerdo que en las primeras iteraciones vamos por esas primeras pepitas de oro y Funcionalidades, una claro. vez que ya tenemos algo, ¿Mm? entonces en las siguientes iteraciones dedicar un poquito a asegurar eso que alcanzamos. ¿Ya? Claro, Y también entra un poquito que la madurez de la empresa que tiene que entender que lo que estamos construyendo aquí son activos digitales, son activos. En la contabilidad esto se tienen que considerar como activos digitales. Y los activos sí o sí van a necesitar mantención y soporte. Si no, el costo de indisponibilidad va a empezar a pegar en los resultados financieros de la startup. Y claro, esto es lo que nos permite asegurar de que nuestra indisponibilidad de nuestros flujos críticos, lo que nos está permitiendo respirar esos primeros pesos, estén asegurados. Y es ahí donde podemos financieramente y con un enfoque visto como con un enfoque más estratégico, eh, plasmar el valor que esto agrega al producto, al activo digital que se está construyendo. claro. Y claro, como tú decís, po, quizá si miramos el proceso ágil, como nos comenta, ¿cómo se llama la persona que comentó? Adrián. Adrián, Adrián, como comentó Adrián, claro, probablemente, y como tú dices, al inicio, en el proceso quizá no tenemos estas dos primeras partes. Deploy. Y si es que hay una retrospectiva, ni siquiera sabemos, quizás somos dos desarrolladores y listo. Y solamente hacemos deploy. Fin. Pero a medida que va pasando esto, podemos ir agregando estas cosas. Y claro, en un cierto momento ya vamos a tener
el deploy de estas funcionalidades vitales, como tú decís. Ya vamos a ganar nuestros primeros ingresos, vamos a poder salir, pero en las siguientes iteraciones ya deberíamos empezar a pensar en esto. Acá la gracia de este flujo es que es súper... se pueden ir sacando o poniendo piezas cuando uno quiera, siempre y cuando esté las partes más importantes, que sería el desarrollo mismo y la parte de deployment, de poder poner en producción nuestro software. Pero claro, efectivamente, como tú dices, quizás en las etapas tempranas, poniéndose en el punto de vista de la organización, ¿cachai? Claro, probablemente no haya mucho valor en hacer esto desde el inicio. Ni siquiera todavía estamos muy de acuerdo en qué hace la aplicación. Quizás incluso necesitamos salir a producción para que la gente nos dé feedback y ahí finalmente encontrar qué es lo que necesitamos desarrollar. Entonces, claro, en una etapa más avanzada quizás agregamos esta parte del proceso. Pero también pasa que este caso que estamos comentando es cuando una empresa está partiendo, pero donde está más el valor, creo yo, de implementar estas prácticas es cuando ya tenemos un software ya más o menos escrito o más o menos definido qué es lo que hace. En nuestro caso teníamos una página web y teníamos esta funcionalidad de suscribir a personas a los eventos. Entonces, para nosotros era vital eso y agregamos este paso del proceso en esa etapa, cuando ya sabíamos lo que queríamos hacer. Pero efectivamente, como tú dices, puede que necesitemos tener todo nuestro software primero para recién pensar incluso en agregar esta parte del proceso. Y eso principalmente. No sé si queda alguna otra duda. ¿Alguien quiere hacer más preguntas? Mientras, bueno, decir que esto es un proceso grande, es harto. Dentro de los cursos, lo bueno que tenemos es que pueden irse pivoteando, saltando de un profe en otro. Cachamos de que se está estudiando bastante, hay hartos bootcamps, hay mucha gente estudiando programación, lo encontramos genial, es súper, súper bueno eso. Gente de muchas áreas, de distintas áreas de conocimiento están hoy día actualizándose en programación. Afortunadamente, este trabajo no se ha visto impactado por la contingencia. Los programadores y gente que desarrolla hoy día sigue siendo igual de necesitada, pero sí vemos que esa efervescencia por generar desarrolladores nos deja, a mí me pasó, vacíos en la formación. Y generalmente un profe no las va a saber todas y no te las va a poder aclarar. Entonces, la propuesta que tenemos nosotros es que si necesitas aprender algo de base de datos, bueno, contactarte con alguien experto en ese tema. Si necesitas aprender algo, no sé, estoy al debe con expresiones regulares, bueno, pasarte con la persona que es capa en ese tema y así ir obteniendo un diagnóstico en tu formación que te permita llenar esos vacíos que por alguna razón a lo mejor no quedaron bien cubiertos en la formación inicial. Claro. Mira, aquí hay un comentario súper interesante que podemos hacer hincapié en algo que ya comentamos. Mira, aquí Adrián Perry nos comenta que encuentra complejo esto desde el punto de vista organizacional para asegurar los puntos de control, porque generalmente cuando ya salimos a producción y ya tenemos un gran software, ya hay muchas líneas de código y como que pasó la vieja, pone él. Eso creo que aplica, pero aplica para las pruebas que están acopladas a las líneas de código. Justamente la gracia de esto es que yo puedo hacer esto cuando tenga un software de 15.000 líneas de código. No me interesa cómo está construido el software. Eso es lo interesante de estas pruebas. Ah, claro. Yo, como decía, podría probar un WordPress. Un WordPress, por lo bajo, cuando uno lo instala, ya trae 10.000 líneas de código. Entonces, a mí no me interesa cómo se construyó el software. Lo que me interesa es el punto de vista del usuario, cómo se comporta la aplicación, no cómo fue escrita. Entonces, creo que el comentario que está haciendo Adrián, sí, efectivamente, como que pasó la vieja cuando ya uno tiene demasiadas líneas de código, pero justamente la gracia de este tipo de prueba y por qué nosotros encontramos interesante hablar sobre esto, es porque no depende de la etapa en la que está el software. Va a depender quizás cuántos pasos tenga. Quizás para construir este formulario, en el caso que comenta Adrián, sea súper complejo y ¿cómo se llama? Implique que debajo de esto hay 15.000 líneas de código. Pero para efectos de probarla, simplemente lo único que yo tengo que hacer es get del elemento y hacer un type y escribir sobre él. O sea,
escribir, y como decía, no tenemos que testear toda la aplicación. Hagamos algunas pruebas básicas desde el punto de vista organizacional, pero en el momento en que ya tenemos construida la aplicación, como tú decías. Entonces, desde el punto de vista organizacional, creo que aún podemos convencer a la gente de la organización que esto sí entrega valor. Otra forma de generar respaldo y poder justificar mejor nuestra postura viene con algunas otras etapas que vimos en el diagrama. Si me voy a apoyar con el diagrama. Dale, sí. Nosotros recordemos que nos centramos en una etapa del diagrama, Claro, pero a lo largo de esto tenemos varias cosas que nos dan respaldo de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Hay varias métricas de código que son estándar y que también funcionan para cualquier tipo de desarrollo. Tenemos métricas de qué tan complejo es el código, qué tan acoplado está el código, métricas directas que nos van a decir por qué está cada vez más difícil generar un nuevo cambio o ingresar una nueva funcionalidad o encontrar algún bug. ¿Por qué cada vez que tratamos de hacer algo cada vez más difícil? Bueno, eso se puede medir, eso está en los códigos. Claro. Tenemos cosas que podamos aplicar en las otras etapas que nos digan dónde están los cuellos de botella de nuestra aplicación, dónde están los puntos flacos, dónde están los puntos débiles. Claro. Dónde deberíamos centrarnos en refactorizar y cómo refactorizar. Pero esas son cosas más específicas de cada uno de estos pasos. Claro. Incluso lo que comenta, justo, yo he escuchado mucho ese comentario. Me encantó que Adrián haya hecho ese comentario como que, oye, pero ya tenemos demasiadas códigos, ya es demasiado complejo. No podemos intervenirlo. Bueno, quizá una de las temáticas que vamos a hacer en alguna siguiente transmisión va a ser justamente lo que tú comentas. ¿Cómo de estos software tan complejos, ni siquiera con pruebas de software, con otros procedimientos podemos encontrar algunas métricas que justamente ataque esto que dice, code smells? O sea, darnos cuenta por qué nuestro software es tan complejo. ¿Por qué yo como organización, para modificar este software, mis desarrolladores me dicen que necesitan 3 semanas? ¿Y por qué en otro equipo se demoran 2 días en hacer algo? Y si estamos haciendo casi lo mismo, ¿por qué se produce esa diferencia? Bueno, hay muchas técnicas más avanzadas, más matemáticas, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que de esa forma hay metodología o hay formas de poder también abordarlo. No es algo que vamos a hablar aquí, pero sí algo que es importante también que se conozca, que hay formas de cómo reducir la complejidad de los códigos, hay estrategias para abordar estos software gigantes que tienen demasiadas líneas de código y buscar una manera, claro, encontrar estos cuellos de botella, los que hacen que nuestra organización vaya más lento y atacarlos de alguna manera. Pero claro, específicamente en nuestro caso, en lo que hablamos hoy, estamos atacando el punto de vista del comportamiento de la aplicación, no de cómo se construyó. Bien, bueno, tenemos otra pregunta igual. ¿Sí? De Deep Analytica. Bueno, igual le pregunté algo, pero bueno, ella preguntó sí, o él preguntó, sí, cómo poder aplicar estas prácticas en el sector público. Ahora igual le pregunté qué veía como barrera en el sector público, como por acotar la pregunta a ese problema. Bueno, veamos qué me responde, o no sé si quieres contestar algo al respecto. Creo que quizá él piensa que, claro, históricamente como que el sector público tecnológicamente es de los más atrasados. Entonces quizá lo que él dice es justamente lo que estábamos comentando, en cómo demostrar el valor de esto. O sea, como ahí comentó otra persona, lo importante, creo que en el sector público o el sector privado no hace distinción cuando hablamos de software. Entonces, creo que quizás lo ves desde el punto de vista de cómo aplicamos estas prácticas con procedimientos. El sector público tiene mucho de procedimientos, de procesos que se ejecutan. Y como hablábamos, esto efectivamente automatizar estos procesos, más que nada. Y para aplicarlo, más que nada, hay que seguir estas prácticas que comentamos hoy y tener súper claro que esto está aislado del software, no tiene nada que ver con eso. Sí, claro, puede ser como quizás por el stack de tecnología que usen, ¿cachai? Como claro, que es muy antiguo. Vieja, o máquinas que no... Porque estos ambientes igual son, o suelen ser pesados, ¿cachai? Que levantar un browser, mandarle instrucciones, pueden ser, no sé, 30, 3. Claro. ¿sí? Claro. No pueden ser pesados. Bueno, no sé. Pero claro, igual al estar desasociado de la tecnología en la que está escrita la aplicación, siempre que sea web, igual se va a poder automatizar. Exactamente. Bueno, creo que ya estamos con la hora. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Pasamos 2 pequeños avisos. Uno, que desde el lunes vamos ya a empezar a publicar en nuestras redes sociales
cómo es todo este sistema del programa 1 a 1 para que lo puedan conocer también los instructores y las cosas que podemos enseñar. Y específicamente todo lo que hablamos hoy y indagado mucho más en detalle, tenemos 2 cursos actuales, que sería nuestro curso de Angular para las personas que trabajan en Angular, en el cual en el módulo 3 hablamos justamente de esto y explicamos mucho más los comandos, toda la teoría que está detrás. Y también tenemos otro curso bastante interesante que es Introducción a las aplicaciones web utilizando automatización, ¿ya? O sea, nuestro objetivo va a ser enseñarle a perfiles de negocio todas las cosas implicadas en un desarrollo web, qué son los servicios, qué es el HTML, por qué los desarrolladores inspeccionamos elementos para mirar nuestra página. Y entre una de las muchas cosas que vamos a hablar es efectivamente las interacciones avanzadas y que tienen que ver con automatización, en las cuales también hablamos de Cypress. Inclusive alguna persona que tenga mínimos conocimientos de programación, según mi opinión, la API o la forma de escribir las pruebas es tan simple que teniendo una buena guía de cómo instalar estas cosas, este tipo de pruebas la podría hacer una persona de perfil de negocio sin problema, siempre y cuando tenga un poco de visión o ganas de programar un poquito. Este curso yo lo veo como lo que no te enseñan en tu certificación de Scrum Master. Claro, son algunas pequeñas cosas como para mejorar la comunicación entre las personas de negocio y las personas técnicas. Eso, pues, muchas gracias a todas las personas que se conectaron y vamos a publicar este video después en nuestro canal de YouTube para quien no haya podido verlo y si alguien se lo quiere mostrar a otra persona, le gustó, apóyennos ahí con un like. Gracias a todos, pues, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Que estén muy bien. A seguir programando. Bueno, chao, chao. Chao. Adiós.